Hola, soy Lina María. Bienvenidos a este espacio de lecturas, historias y compañía. Seguimos leyendo la novela de Gilmer Mesa, Aranjuez. Gracias por estar aquí. Este capítulo se llama Los monos y es el capítulo número 12. Y dice: hay personas a quienes el destino trata bien de entrada. Vienen ganados desde el vamos. Traen algo así como una buena estrella genética que no responde a la lógica, sino más bien a un azar lustroso que consiguió cruzar en el camino a dos especímenes corrientes y opacos, como la mayoría de la población. Pero otorgó al producto de este empalme, a los hijos, lo más potente y sobresaliente de cada uno, convirtiéndolos a estos en ejemplares notables e insólitos, dentro de la menesterosa fisonomía general en un país de gente genérica y estándar. En una sociedad donde abunda la asimetría y la tosquedad, los monos destacaban con facciones pulidas y armónicas. Sus cabellos y sus dientes eran rubios y los ojos claros como agua de borrascas, ponderando el ideal estético europeo que ha imperado en Occidente como epítome de belleza. Solo que los ojos de John Wilson, el mayor, eran azules como el zafiro crudo, y los de Giovanni, el menor, verdes como las esmeraldas. Se llevaban apenas un año de diferencia, y eran altos como dos cariátides en medio de una comunidad de volardos, y para nosotros siempre fueron raros esos muchachos dorados. Eran como dos pececillos de oro en el arrecife brumoso que es un barrio popular. Un triunfo de la genética en un mundo de derrotas biológicas. Resaltaban con su belleza limpia, lo que además de extrañar, molesta a quienes no la tienen. Es como un juguete caro, con el agravante de que no se puede comprar y además es perenne en la juventud. Nosotros los veíamos con una mezcla de admiración y rencor. Por eso nunca los sonsacamos para el combo, porque tácitamente sabíamos que tenerlos cerca era opacarnos. De manera que desde niños se hicieron inseparables como dos islas contiguas, que a falta de compañía se van juntando hasta hacerse casi una sola. Y así crecieron, alejados del resto pero fundidos entre ellos. Pese a sus diferencias, que eran muchas, y de las que supe cuando por cuestiones académicas terminé siendo amigo de Giovanni, y los conocí en su intimidad. Mientras John Wilson era vivaz y entrador con todo el mundo y en especial con las mujeres, su hermano era incapaz de modular palabra en su presencia. Tenía una timidez rayana en lo patológico que le impedía hacer amigos y sobre todo amigas. Cuando las mujeres lo buscaban o se le insinuaban, él se apocaba y huía. Tenía belleza, pero carecía de encanto, que es de alguna manera la revancha de los feos y lo único que equilibra un poco el universo seductor de la adolescencia. Un feo encantador incrementa las posibilidades y en ocasiones arrasa contra un bonito lerdo, que no era el caso de Giovanni, porque no era torpe, sino más bien miedoso. En tanto a su hermano era, además de atractivo, un feroz conquistador, porque tenía encanto y buena parla, gracia y simpatía. Era lo que en el lenguaje popular se dice un bombón con el paquete completo. Además, sabía usarlo. Desde muy joven supo que su belleza era un instrumento, que con ella podía conseguir muchas cosas y abrir muchas puertas, desde el favor de las mujeres, al que se hizo adicto, hasta preferencias sociales. En los momentos cruciales sabía utilizar su gracia, ponía la sonrisa perfecta en el instante indicado y como por ensalmo se le daba el sí. La belleza trae consigo poder, un poder no pedido ni merecido, que no responde al esfuerzo ni a la maquinación, pero poder al fin y al cabo. Y como tal, trae compromisos, y estos, aunque tampoco fueron pedidos, hay que cumplirlos, porque el poder es implacable con el anarquista y el desobediente, y siempre cobra los dones conferidos.
Apenas siendo un adolescente, John Wilson supo de su inusitado magnetismo con el sexo contrario, cuando, sin medir palabra, una vecina amiga de su mamá se le abalanzó encima y le arrancó a tarascazos la ropa y con ella su virginidad. El muchacho, después del susto inicial, se dejó conducir por la voraz mujer y al cabo de un par de minutos quedó exhausto y vaciado, mientras su asaltante gemía en mitad de un espasmo inconcluso, pero a pesar de lo furtivo del encuentro y de que el acto le provocó más dudas que satisfacción, logró despertar en él una sed de placer que crecía día con día. A la vecina le siguieron las compañeras del colegio, las muchachas del vecindario y una profesora que no pudo resistir la tentación de ese muchacho glorioso, que después de una clase inventó una excusa cualquiera para hacerse invitar a su casa y se volvieron amantes al instante. Así empezó un trepidante recorrido por las camas más pretendidas del barrio y sus alrededores. Y con esto creció la ojeriza que nosotros le traíamos y que por extensión e injustamente cobijaba a su hermano, quien no solo era tímido, sino una muy buena persona, como pude comprobarlo el día en que, por no asistir a clase, quedé emparejado con él en una exposición en la que los presentes no quisieron acompañarlo y por la que tuve que ir a su casa para prepararla el fin de semana. Ahí supe que su padre estaba en otro país y que no lo conocían y que su madre los había criado sola, que su hermano era su mejor amigo y quien más quería en el mundo e intentaba imitarlo en todo, lográndolo apenas parcialmente. Mientras a todos los muchachos del barrio nos interesaba el fútbol, ellos dos habían optado por el básquetbol, siguiendo la inicua ecuación que dicta que todo aquel que sea alto es por decreto apto para este deporte. Gracias a su hermano lo practicaba y les iba bien. Además quería estudiar administración como él. Me confesó también que no era capaz de emularlo en las conquistas porque no se le daba bien vincularse con las mujeres. Y como yo padecía la misma afección, pero en mi caso no por timidez, sino por haber sido mirado con rabia por la belleza, nos entendimos de entrada y después de esa primera reunión nuestros caminos se juntaron y nos hicimos amigos. Por él empecé a jugar su deporte y llegué a tener un nivel aceptable. Y desde ese día en el colegio y en la calle empezamos a compartir el tiempo que su hermano le negaba por andar de conquista en conquista. Y así, en pocos días, estaba yo yendo a sus partidos, haciendo barras con él en el parque en los tiempos libres que nos dejaba el colegio y sus entrenamientos. Y de a poco lo fui vinculando con los sanos, quienes al principio no podían ocultar su recelo y su envidia, pues mientras nuestras pieles mostraban los trazos infames del acné, la de él rebosaba tersura. Y hasta las cicatrices que en nosotros eran remiendos mal cosidos que recordaban al observador la enfermedad o el daño que las produjeron, en él, que solo tenía una que le atravesaba la ceja izquierda, incrementaba su guapura y enmarcaba su mirada, verde con un bisel pícaro y artero. Los feos, por ser mayoría, aprendemos a tolerarnos e incluso llegamos a encontrar lindezas en medio de la fealdad, o las inventamos para podernos soportar y persistimos tanto en aceptarnos que al final nos gustamos y por eso la belleza gratuita nos incomoda y nos fastidia su presencia porque delata nuestras miserias. Giovanni tuvo que resistir afrentas y desprecios para ser admitido en el combo, pero estaba tan contento de pertenecer a algo distinto a los gustos de su hermano que con estoicismo y paciencia se convirtió en uno de los sanos, con igualdad de derechos y deberes, mientras que John Wilson, cada vez más absorbido por su vida seductiva y mujeriega, fue abandonando a su hermano y solo se veían en los entrenamientos y en la casa. Eso sí, se seguían adorando con contundencia, solo que estaban atravesando una edad difícil en donde las distancias se abisman y por incompatibilidades nimias las sensibilidades se agudizan y las afecciones vinculan o alejan. Y en ellos, salvo en el deporte, los gustos eran diferentes y en ocasiones hasta antagónicos. John Wilson había empezado a relajar la disciplina en los entrenamientos, mientras que Giovanni, justo lo contrario, había encontrado
que la dedicación era lo único que le permitía desarrollarse y sobresalir en el equipo. Iban en barcos distintos al acercarse a la orilla final de la adolescencia. Pese a esto, juntos llegaron a la liga semiprofesional de básquet de la ciudad, pero les tocó disputar el torneo en equipos diferentes, que más temprano que tarde tuvieron que enfrentarse. Yo estaba en la tribuna del Coliseo el día en que esto sucedió, pues Giovanni, que era mi amigo y yo su fanático más consistente, no solo porque disfrutaba verlo jugar, sino porque tenía mucho tiempo libre y los sanos ya empezaban a trabajar o habían hecho sus vidas cada cual por su lado, unos con novia, otros en la universidad y otros dejaron de ser sanos y se tiraron al otro lado, de manera que ahí estaba observando un partido que en el segundo cuarto estaba parejo y en el que los monos estaban haciendo un buen papel, cada uno en su equipo, cuando de pronto un compañero de John Wilson en un salto voleó los codos con mala intención y le zampó tremendo golpe en la cara a Giovanni, dejándolo sin sentido por unos segundos. El partido se detuvo hasta que él recuperó el conocimiento y apenas abrió los ojos, pudo contemplar cómo en medio del barullo que se había formado a su alrededor, su hermano se levantó al verlo repuesto y sin que el agresor lo sospechara por ser su compañero, le metió una puñiza histórica que nadie se esperaba y de la que solo pudo zafarse porque todo el equipo con el entrenador a bordo se le abalanzaron a John Wilson para quitárselo de encima antes de que lo acabara a golpes. Desde ese día, el mayor de los monos abandonó para siempre el deporte de la cesta. Ya desvinculado de la rutina y la práctica diaria del ejercicio y con tiempo y energía de sobra, se aplicó con denuedo y bastante éxito a la coquetería y los asaltos amorosos. Nunca conocí a nadie con tantas mujeres prendadas y como empecé a pasar tiempo en su casa, me tocó ser testigo de las largas horas que pasaba al teléfono atendiendo una tras otra las llamadas de sus pretendientes. Parecía la secretaria de una empresa en quiebra. Su hermano y yo nos burlábamos y él nos hacía gestos con el dedo desde el teléfono para luego decirnos que si conociéramos a las chicas con las que se estaba metiendo, se nos acabaría la risa, porque eran, según él, unas mamacitas. Al caer el día, salía de visita donde una distinta, y muchas noches, mientras él estaba en la casa de alguna, en la puerta de la suya se daban cita 2 o 3 preguntando por él. Y los fines de semana se hacía negar al teléfono y en vivo porque no daba abasto con la cantidad de muchachas requiriendo su presencia. Era un conquistador nato pero descuidado, porque no sabía mantener el interés mucho tiempo. Se cansaba rápido de las atenciones de una chica y sin medir palabra la abandonaba y punto, lo que transformaba a la desatendida en un alma en pena siempre en su procura. Entonces lo llamaban insistentemente, lo buscaban, le mandaban recados con su hermano o conmigo, e incluso en el máximo del desespero acudían ante su madre, quien con suavidad pero implacable las despachaba argumentando que en los enredos de sus hijos ella no se metía, que si él no quería nada con ellas, era únicamente su problema. Nosotros dos las veíamos irse cabizbajas y desilusionadas calle abajo, con una pena tan grande que se les arrastraba detrás como si llevaran colgada una cola de novia abandonada en el altar. Lo más increíble es que a todas las que vimos desfilar sus despechos eran mujeres despampanantes, hermosas hasta la molestia, jóvenes y amables que cualquiera de nosotros hubiéramos querido querer o que al menos nos pararan alguito de bolas. Pero a John Wilson no lograba conmoverlo ni su belleza, ni mucho menos su dolor, porque una vez que había perdido el interés no había forma de que lo recuperara. No lo hacía de mala gente, ni porque quisiera dañar, sino porque, como todo gran conquistador, una vez ha tomado posesión de lo deseado y lo siente propio, pierde rendimiento, porque en el fondo la aventura está en la conquista, no en lo conquistado. El vértigo lo da la búsqueda, es el camino lo que aporta, no su llegada. Y por eso creo que cuando alguien es consciente del poder que tiene sobre los demás, se vuelve un aspirador impenitente. Siempre quiere algo más de lo que tiene,
Nunca le es suficiente lo poseído y va por más. Pero lo extravagante es que ese más es difuso, pues no está definido en cláusulas racionales, ni en fundamentos estáticos y alcanzables, con lo que al lograr un fin se difumina de nuevo el propósito y tiene que volver a empezar la pesquisa de lo ignoto. Cada nuevo avance es un bucle de incertidumbre que a la larga solo conduce a una incesante desestabilidad y un irremediable desencanto y vacío. Eso era justamente lo que empezaba a manifestar John Wilson, un desaliento gradual por todo lo concerniente a su postura. Creo que en el fondo él sabía que su belleza era solo una cubierta llamativa y empezó a tratar de ensuciarla. Se dejó crecer el pelo y la incipiente barba, relajó su vestimenta y comenzó a fumar. Pero hay personas que nacieron para bonitas sin enmienda, y todos sus esfuerzos por afearse redundaban contrariando su deseo en mayor gracia. Su nueva pinta lo dotó de un donaire distinto, pero igual de atractivo o más, porque sumó a su físico pulido un rasgo de rudeza que le quedaba muy bien, al decir de las observadoras. No había remedio. Como John Wilson se quisiera mostrar era bello, en serio, y en esa sociedad se admira lo bello por escaso, intentando una suerte de sinécdote del deseo, en la que la parte sea el todo y cobije con su belleza lo que toque y a quienes toque. Así que sin otra salida empezó su designio y se repartió entre cuantas mujeres pudo. Su hermano y yo lo envidiábamos mientras le ayudábamos en lo que podíamos. Lo negábamos al teléfono, inventábamos enfermedades, sosteníamos mentiras, o íbamos por él donde alguna novia con un falso recado de la mamá cuando necesitaba ausentarse para asistir a otro encuentro. Sin embargo, y a pesar de que para nosotros era casi un superhéroe, el cansancio de tanto trajín le iba agriando el humor y se mantenía azorado y mal geniado. Nosotros no podíamos entenderlo, y menos en ese momento, porque era como quejarse de llenura. Pero una insaciable demandada es la cuota de superficialidad que la vanidad cobra por haberte arropado. Apenas salió del colegio, ingresó de inmediato a la Universidad de Antioquia a estudiar administración de empresas, y no fue sino hasta pisar las aulas para extender sus dominios seductores. En el primer semestre conquistó a 2 compañeras de carrera y a otras 6 de otras facultades, más una secretaria. Todas fueron mujeres de ocasión, no por deseo expreso de ellas que hubieran querido amarrarse a él, sino porque estaba visto que él no era hombre de una sola relación, y menos después de comprobar el poder de su belleza, y también en canchas forasteras. Cuando entendió que su atractivo no estaba delimitado por las fronteras del barrio, sino que en todo lugar revolcaba con su presencia, se convirtió en un galán obsequioso, pero exiguo. No se daba más de una vez y solo a las mujeres que él considerara interesantes porque tuvieran algo que no hubiera tenido antes. Un color de ojos extraordinario, una piel más oscura o más clara, una profesión sugestiva, una nacionalidad diferente o un rasgo distintivo, cualquiera que la separara del ordinario redil asequible. Sin decirlo y sin ostentarlo, se ha vuelto un coleccionista de mujeres. Y como en cualquier compilación que se precie, siempre habrá una pieza que haga falta, que es casi imposible de conseguir y que por su escasez conseguirla se vuelve el motivo primordial de la colección. Esta pieza es el repelente muestrario de John Wilson, fue Simona, la modelo medio hippie, como le decíamos Giovanni y yo. La había conocido en el gimnasio de la universidad un día en el que los dos hacían ejercicio y coincidieron en una máquina que iban a usar. John Wilson, galante como siempre, le cedió el aparato a ella, pero aprovechó la oportunidad para escamotearle el nombre y el número telefónico. Era una mujer extraña para su edad y su entorno, pues trabajaba como modelo, pero su aspiración profesional era ser socióloga. Mientras que sus compañeros de oficio escogían carreras más afines y
a su ocupación como publicidad o comunicación social para empatar los dos oficios o al menos mantenerse al tanto de las novedades de las industrias de la moda y el espectáculo. Pero ella no quería eso. Sabía que su carrera era efímera y como tal la tomaba. Como un tránsito que le permitiría agenciarse unos pesos mientras terminaba la carrera y podía dedicarse de lleno a ejercer la profesión estudiada, la que además tuvo claro desde muy chica y por eso se esforzó por pasar a la universidad pública, sin importarle que tuviera los medios económicos para pagar la privada, pues había investigado y sabía que el más alto nivel académico estaba en la Universidad de Antioquia. Tal vez esto fue lo que cautivó a John Wilson, que Simona era una chica con una claridad sorprendente, que parecía saber con certeza todas las cosas que quería y la manera de alcanzarlas. Y que se interesó en él y le dio el teléfono porque le pareció buena onda, como se lo manifestó, y no porque quisiera revolcarse con él, como lo había sucedido siempre a este. A veces lo único que desea una persona es que le conmuevan el mundo sin tocarlo, porque cuando se ha sido el conmovedor universal, que el entorno pese más que el epicentro en un cataclismo, no deja de ser fascinante. Con su frescura en la cabeza y una sonrisa imborrable, llegó a su casa a pensar en la mujer que acababa de conocer y esa misma noche, después de pensarla todo el día, la llamó y hablaron de todo y de nada durante más de 2 horas. Nosotros, que vigilábamos todos sus movimientos, lo veíamos sonriente, con ganas, y de un momento a otro mudar su mueca en una de seriedad que estuviera acorde con lo que estaba escuchando. Nunca lo habíamos visto poner atención en una charla telefónica. Antes de colgar, mientras sentía un calor desconocido en el pecho como un azul nítido que pintaba cosas bonitas en su interior, escuchó a Simona decirle que debían colgar porque su novio había llegado a recogerla. La palabra novio le sonó como una cachetada. En tanto rato de conversación, ¿cómo no se le había ocurrido preguntarle si tenía una relación? No pudo ocultar su molestia y, embrollado con la voz cortada, se despidió tosco de afán y se metió en su alcoba con la cara rabiosa, dando un portazo tras de sí. Desde esa noche Simona se le volvió una obsesión. La llamaba, le llevaba regalos e incluso la invitó a comer a su casa y la esperó afeitado y recién motilado. De veras le quería agradar. Y ella, pasando por alto su noviazgo, parecía corresponderle, pues también lo llamaba y lo invitaba a sus parches con sus amigos de facultad, lo que al parecer no hacía con su novio. Aunque oficialmente eran solo amigos, nosotros que sabíamos de sus desafueros, desde que lo vimos tan entusiasmado con ella, le empezamos a decir que era la novia. Y cada que se lo mencionábamos, él sonreía tímidamente y contestaba: "Ay, ojalá, maricas, ojalá". Cuando la conocimos el día de la cena, teníamos una expectativa tan alta de sus atributos que nos decepcionamos un poco al verla llegar con él del brazo. En definitiva, era una mujer guapa, pero sin aspavientos. No obstante, al poco tiempo de saludarnos, nos tejió con su charla amena y franca un manto con el que nosotros todos nos arropamos. Hasta la madre de mis amigos, que nunca opinaba nada de las compañeras de su hijo, dijo en medio de la cena, cuando la acompañé por el postre: "Qué muchacha tan agradable, parece limpia de espíritu, como franca en todo lo que hace y dice". Y lo era. Pero por más claridad que alguien despida, todos tenemos un pasado lleno de oscuridades que siempre enturbian el diáfano y luminoso presente. Y esa nebulosa en la vida de Simona estaba relacionada directamente con sus padres y su novio, un tipo mayor, casi de la misma edad de su padre, amigo y contertulio de este, que no bien hubo conseguido plata de la noche a la mañana y de forma harto sospechosa, se encaprichó con la niña mayor de su amigo en una visita a su casa para llevarles una nevera y un mercado, cuando Simona contaba con apenas 13 años recién cumplidos.
La empezó a asediar con regalos que ella ni comprendía siquiera. Una vez le regaló un gallo de pelea, que según él era campeón de las galleras más virulentas y exitosas del país. Y ni ella ni sus padres supieron qué hacer con ese animal y terminaron regalándoselo a una señora que él mismo mandaba por días para ayudar en los quehaceres de su casa y que tenía un corral de gallinas en donde fue a parar el campeón. Después de llenar de rila el pequeño apartamento de la muchacha y gracias a su apoyo, el padre pudo levantar un almacén de venta de ropa en el centro que a poco tiempo, y por el patrocinio de Sigifredo, como se llamaba su amigo, se volvió un negocio próspero que les daba con qué vivir holgadamente, pero los ataba al favorecedor. Para la fiesta de 15 años de la niña prácticamente los obligó a celebrarla en su finca de Llano Grande e hizo que la quinceañera desfilara en medio de la reunión montada en un caballo blanco que adornó con faralaes nacarados que continuaban su cola y tapaban sus patas para dar la sensación de vuelo, mientras ella, forzada por sus padres, tuvo que llevar un vestido inmaculado y volantoso que la hacía ver más parecida a una novia en el día de su boda que a una señorita recién salida de la niñez. La fiesta fue fastuosa y machacona, con mariachis, bebidas y comidas típicas y empalagosas. Al final Sigifredo remató el jolgorio entregándole a su padre la llave de un apartamento en un barrio de ricos que le había puesto a nombre de la hija y al cual se mudaron a la semana. No bien habían desempacado, apareció Sigifredo diciéndole a la chica que le tenía reservado cupo en una agencia de modelos donde le iban a pulir la belleza natural que tenía y además le enseñarían algunas cosas propias de la profesión. Sus padres estaban tan deslumbrados por los regalos y las invitaciones que apenas pudieron mover la cabeza en señal de aprobación y la conminaron a agradecerle por la oportunidad. Y así fue como Simona llegó a su profesión siguiendo los designios que Sigifredo trazó y que sus padres aceptaron de buena gana. Los 3 años que la separaban de la mayoría de edad los vivió entre desfiles de modas, la mayoría patrocinados u organizados directamente por Sigifredo, y algunos viajes, unos relacionados con su ocupación y otros como acompañante del hombre al que todo el mundo en la familia y en los círculos de conocidos llamaban su novio. Aunque el tipo nunca le había tocado y su relación se basaba en muchos regalos y disposiciones de él que ella cumplía obediente, más que nada porque el hombre se valía siempre de sus padres para que la presionaran a aceptar, pero que cuando estaban solos el tipo le costaba encontrar las palabras para hablarle y se embrollaba en tartamudeos y desaciertos cuando quería galantearla. Ella terminó aceptando que era su novio, aunque no supiera qué significaba eso exactamente, y lo decía como todo el mundo de manera nominal. Pero al cumplir los 18 algo cambió para todos. Ella, que siempre había sido dócil y sumisa, impuso su voluntad de estudiar en la universidad pública la carrera que quería, contrariando a sus padres y a su benefactor, que le insistían que estudiara algo con más proyección y en una universidad privada, acorde con la forma de vida adoptada gracias a su patrocinio, pero de nada valieron esos argumentos. Su férrea determinación la condujo a la de Antioquia y de rebote a los brazos de John Wilson. Para Sigifredo, la mayoría de edad de la muchacha derribaba las barreras que se habían autoimpuesto y empezó a cortejarla en serio, tratándola con más confianza y familiaridad. En esta sociedad, las mujeres han sido vistas desde siempre como una posesión, tratadas como objetos, subestimadas como entidades de uso y a veces de intercambio, manoseadas, agredidas, burladas, ridiculizadas y despreciadas, conformando una amalgama de maltratos y un despropósito que para cualquier otro grupo serían inaceptables, pero que en este caso no solo se aceptan por lo bajo de las instituciones familiares, gubernamentales y religiosas, sino que para colmo se normaliza esta barbaridad llamándola tradición, costumbre, cultura, o se convalida llamándola derecho.
Sigifredo llevaba casi 5 años esperando e invirtiendo en ella y en su familia, y creía ganado el derecho a percibir ganancia, por lo que se inventó un viaje a San Andrés para ellos solos. De ese viaje le quedó a Simona la pérdida de la virginidad en una noche turbia y la transformación del agradecimiento y algo de cariño que le tenía a Sigifredo en un sentimiento de temor venido de la manera en que empezó a tratarla apenas concluido el coito inicial, con el que él sintió abonada en parte su inversión. El acto en sí fue torpe y más molesto que gozoso para ambos, pero de maneras distintas. Para ella, que venía instruida por su madre, una mujer interesada y ambiciosa que vio en su yerno la posibilidad de ascenso social que su esposo, a quien trataba de pusilánime y resignado, le había negado. Representó la visión desnuda de la realidad en la que se había sumergido desde que su familia y ella aceptaron las dádivas del hombre. Entonces, sentirlo cerca, respirar su aliento, acariciar su cuerpo y entregar el suyo, fue un sofoco que fue mutando en aversión hasta transformarse gradualmente en aborrecimiento. Y fue bullendo en su interior tal repugnancia que estuvo a punto de vomitar. Y para repeler ese impulso tuvo que permanecer quieta y pensar que todo era un mal sueño hasta que el hombre fragoso y repulsivo se desmadejó a su lado, pesado y asqueroso. Y ella, mientras se asfixiaba con los vapores mezclados de ambos, deseó por primera vez en su vida la muerte, la de él o la suya. No importaba. Tan solo quería que todo se borrara de golpe, que al abrir los ojos despertara en su casa sola. Para él, acostumbrado a tratar mujeres fáciles y con experiencia, la vivencia resultó espinosa, pues desconocía por completo lo que era desflorar una señorita, y se había figurado su cuerpo como algo inmaculado pero diestro en el sexo. Anhelaba la imposible mixtura de un ser virginal con la experticia de una prostituta bragada. Pero Simona, a pesar de conocer lo que cualquier muchacha de su edad sabe sobre el sexo y de vivir en un entorno en que esta práctica era moneda corriente, era rematadamente virgen. Nunca había tenido siquiera cercanía a una experiencia sexual y llegó a su primera relación con un montón de imágenes atropelladas vacilando en su cabeza, que sumadas a lo que iba contemplando en el desarrollo de la misma, la tornaron en una mujer indócil, adoquinada, inexpresiva y sufriente, que no demostraba el más mínimo interés en lo que sucedía. Antes bien, parecía despreciar todos los intentos del hombre por llevar a buen puerto lo que estaban viviendo. Y las caricias, sin encontrar asidero, se fueron haciendo brusquedades, y lo que debía ser reguero fue desierto, y lo que debía ser comunión fue desolado paisaje, hasta que del acto solo quedó un despliegue de fuerzas mal hechas y torpes, y la desazón de ambos por el otro. No volvieron a tener contacto en el viaje, y de vuelta a la ciudad su relación se transformó en una extensión del tórrido episodio, y en ambos crecían los sentimientos despertados esa noche. Él se volvió dominante, pesado y grosero, y ante el minúsculo estímulo la trataba mal, y cada vez la requería más como acompañante en sus reuniones sociales, aunque no volvió a tocarla, y evitó quedarse a solas con ella. La tenía como un adorno que le gustaba mostrar, pero que después de usarlo le estorbaba. Sin embargo, esto no impidió que se volviera posesivo y celoso. No porque en verdad le importara a la muchacha, que para él no fue más que un mal polvo carente de sentido e interés, sino por lo que dijera la gente, ya que todo el mundo sabía que era su novia. Y por más tiesa y recatada que le pareciera, no iba a permitir que anduviera con otros o levantara cualquier sospecha que lo hiciera quedar como un cornudo y un huevón. Había terminado así preso en un hermoso castillo que él mismo levantó, pero que le parecía solitario y aburrido. Antes del viaje utilizaba a sus padres para comunicarle cualquiera de sus eventualidades, pero desde ahora lo hacía en persona y de mala manera. Le dirigía el horario y le decía cómo vestirse, qué comer y hasta cuánto tiempo dormir.
y ella obedecía porque le temía. Y aunque tarde, había entendido que Sigifredo, más que su novio, era su dueño, pues al aceptar sus dádivas y regalos, ella y sus padres no habían hecho otra cosa que poner precio a un destino que no le pertenecía más, salvo en el ínfimo reducto de su vida, que representaba la universidad, en donde, lejos de la nefasta influencia de sus padres y el horror que le suscitaba el novio, podía ser ella y recabar algo de la rebeldía natural que tenía mutilada. A pesar de que muchas veces tuvo que faltar a clases para fungir de satélite de Sigifredo en sus eventos sociales, logró mantener a flote la carrera, como único resquicio de confianza y libertad en medio de la incertidumbre que era su vida. En el campus era ella. Las clases le encantaban, los profesores y los compañeros eran personas alejadas de su mundo, gente con la que le gustaba estar y conversar, con la que lograba proyectar un clima de seguridad y esperanza que nada tenía que ver con el resto de su vida. Y a la chica luminosa y rebelde de la universidad, fue a quien conoció y de quien se enamoró John Wilson. Ella vio en él a un muchacho sencillo, algo indolente y apático, pero noble, y guapo hasta decir basta. Al principio solo fue un interlocutor interesante que proponía temas graciosos y frívolos, pero que fluían sin afán y divertían. Todo lo contrario al monólogo inclemente y la obediencia debida de su trato con Sigifredo. Pero a medida que pasaban tiempo juntos y se adentraba en la vida del mono, fue surgiendo el amor, y ella lo dejó ser. Por no haber conocido antes este sentimiento, no supo cómo detenerlo y tampoco quiso hacerlo. Le hacía bien, la reivindicaba consigo misma, la hacía sonreír frente al espejo y le daba los mejores momentos de paz con solo traer su imagen a la memoria. A pesar de haber tenido novio desde los 13 años, nunca había querido a un hombre. Y algo similar le ocurrió a él. Había tenido muchas mujeres, pero nunca un amor. Por eso su encuentro fundó en ambos el afecto auténtico y la pasión de doble vía que legitima el verdadero amor. Después de estar juntos, supieron que nunca más necesitarían a nadie. La primera tarde, después de la llenura amorosa, se quedaron dormidos soldados en un abrazo que querían transmitir que los puntos suspensivos en sus ayeres habían llegado a su punto final. Pero al despertar volvieron al dictado de la realidad y ella se hizo punto aparte. Se despegó del abrazo y se levantó afanada, sacudiéndose con pesadumbre los últimos restos del amor y mirando fijo a los ojos del mono. Le dijo: «Me tengo que ir. Mis papás deben estar como locos porque no he llegado». Él le dijo, restregándose sus ojos: «¿Tus papás o tu novio?». A ella la pregunta le oscureció por dentro y con tristeza en la mirada le respondió: «Los dos». Y se puso a llorar sentada, medio desnuda en el borde de la cama. John Wilson la abrazó y le dijo, sereno: «Mona, mi amor, tranquila. Eso lo solucionamos. Hay que hablar con el man y decirle que encontraste a alguien, que esas cosas pasan y que tienen que terminar». Ella, correspondiendo el abrazo, le dijo: «Vos no entendés nada». Después de un corto silencio le contó entre sollozos toda la historia. Le dijo quién era su novio y cómo estaba amarrada a él por lazos imposibles de soltar, que trascendían la propia voluntad. Al final, los dos guardaron silencio. No había palabras para desenredar la abigarrada incertidumbre que bullía en sus infiernos interiores. El de él, compuesto de celos, indignación y rabia. El de ella, de tristeza, temor y amor. Se apartaron, dejando en el otro la insuficiencia necesaria para que ninguno pudiera dormir. Se pensaban con tanto dolor y angustia que no pudieron resistir más de un día de ausencia. Y al volverse a ver, ambos traían el corazón de la intemperie de una noche de lluvias íntimas, y después de comerse a besos, los dos estaban resueltos a estar juntos al coste que fuera. Lo que ninguno sabía es que ese coste estaba tasado por el destino, y su cobro involucraba un monto que no iban a alcanzar a pagar en el resto de sus días.
Simona le dijo que iba a hacer lo que fuera necesario para recuperar su libertad. Hablaría con sus padres y con Sigifredo. Le devolvería o le pagaría lo que fuera. Los convencería de que ya era hora de darle fin a ese enredo, cosa que dijo pensando con el deseo, concibiendo que la historia que estaba construyendo con John Wilson era posible y válida. Eso que estaba sintiendo le daba los arrestos para enfrentar a su familia y a su novio. Él le dijo que enderezaran todo juntos y por primera vez en su vida le dijo a una mujer que la amaba, pero ella contestó que debía hacerlo sola. Se despidieron pulsando angustias. Ella fue a su casa, reunió a sus padres y cuando les iba a decir que había conocido a alguien y que tenía que terminar su relación con Sigifredo, sintió una punzada aguda en el pecho y le faltó el aire. La madre la observó extrañada y el padre se apresuró a ayudarla. Ella se sentó y sin poderse contener, se deshizo en llanto. Los padres expectantes la atropellaron a preguntas por su estado, que ella no lograba hilvanar, atacada en lágrimas. Hasta pasado un momento cuando su madre soltó una pregunta abrupta y cortó la escena. «Simo, ¿vos estás embarazada?». Ella reaccionó y aplacando el sollozo le contestó: «¿Cómo se te ocurre, mamá? ¿Qué embarazada voy a estar? Lo que estoy es enamorada». La madre hizo un mohín de vacilación sin comprender muy bien lo que escuchaba y ella continuó: «Es un muchacho de la universidad. Se llama John Wilson y nos amamos». La madre mirando al padre con rigor dijo: «¿Qué tontería es esa si vos tenés novio?». Y ella, volviendo a llorar pasito, le dijo: «Ese señor no es mi novio, yo no lo quiero, me he mantenido por él, con él por ustedes y porque le tengo miedo». La mamá, tomándose la cabeza, le dijo: «¿Qué vas a saber vos del amor?». Y mirando al papá, lo retó diciendo: «Abelardo, decile algo vos, esta muchacha nos va a desgraciar la vida». El padre, incómodo, no sabía qué decir y la mamá continuó: «Vos no podés dejar a Sigifredo por un capricho». Simona le replicó con fuerza creciente: «No es un capricho, nos amamos, ¿y por qué no puedo dejar a ese maldito viejo? A ver». El papá dijo bajito, como hablándose a sí mismo: «Porque nos condenás a todos». La muchacha escuchó las palabras de su padre y fueron suficientes para que sintiera un reflujo de ira que le subía desde el estómago y se le instalaba en la frente para filtrarse por su boca. Cuando les contestó casi gritando: «Se condenaron ustedes, viejos hijueputas, dizque papás, ustedes lo que son es vendedores». Y los dejó trepidando angustias, incertidumbres, vacilaciones y odios para encerrarse en su habitación de donde no volvió a salir en toda la noche. Al siguiente día fue hasta la oficina de su novio y lo encontró sonriente, hablando con sus ayudantes. Al verla parada en la puerta la miró con desprecio, gesto que corrigió de inmediato, diciéndole a sus acompañantes que vaciaran el lugar. Ella entró y se sentó, y al verlo notó en su mirada algo extraño, un gesto que no le había visto en tantos años de conocerlo, una mezcla de soberbia y perversidad que armonizaba con una sonrisa afilada y que dejaba entrever unos dientes como uñas, una sonrisa rara, cortante, que mantuvo intacta durante la charla que tuvieron. Ella palideció y temblaba mientras trataba de encontrar la manera de suavizar las palabras que quería transmitirle. Él la miró, acechándola y torciendo la boca en esa sonrisa fingida. La llamó mi amor por primera vez en la vida y le preguntó con suavidad irreal: «¿Qué quieres decirme?». Ella, venciendo el nudo que se le había instalado en la garganta, sacando las palabras lijadas con un hilo de voz, le contestó: «Es que tengo que decirte algo importante». Él, alargando la agonía, le ripostó mientras se acomodaba en la silla: «Dígame nomás». Y ella, suspirando, le dijo: «Yo quiero que me deje ir. No quiero seguir con usted porque conocí a alguien». Él la miró, por fin limpio de simulaciones,
feroz, como si alguien adentro de su rostro hubiera apagado una lámpara y solo quedara el candil de sus ojos con filos de silicio, que brillaban más por contraste ante tanta oscuridad, mientras le decía, enfatizando las sílabas: eso no va a ser posible, mi amor. Lo que ella no sabía, ni podía siquiera imaginar, era que el hombre que tenía enfrente conocía todo de ella. Desde que entró a la universidad la había hecho seguir por uno de sus hombres y supo antes que ella del muchacho hermoso que la miraba con ojos ávidos y estuvo al corriente cuando ella empezó a verlo. Después del viaje pensó en dejarla en libertad, pero cambió de parecer al verlo en vivo un día en que lo esperó afuera de la universidad. La contemplación de la estampa del hombre con quien creía competir lo llenó de rabia y nulidad. Se sintió agredido por la belleza ajena, como si no tenerla fuera una ofensa. Entre más lo examinaba, más crecía el resentimiento. Desde que lo vio, pensó cada día en matarlo, pero se contuvo sin saber por qué. Había algo en ese muchacho radiante que le impedía agredirlo, pero lo obligaba a odiarlo en igual proporción. Muchas veces fue hasta su casa con la firme intención de acabar con él, pero al último instante desistía y se iba furioso consigo mismo, sintiéndose en deuda con algo que no podía definir, y solo conseguía calmarse siendo déspota con Simona, como si tiranizándola pudiera trastornarlo a él, disminuirlo, afectarlo, hacerle algo que le permitiera respirar sin sentirse inferior. Al no conseguirlo, se aferraba a la idea de que él la tenía y el otro no. Intentó superar a su competidor con el dinero, con el poder, con la obediencia, pero a cada propiedad le encontraba insuficiencias. El dinero podría conseguirlo el otro algún día, y por lo que veía no lo necesitaba. Y por lo que conocía de John Wilson deducía que el poder no le interesaba, y menos la obediencia. En cambio, tenía juventud y belleza, dos cosas que no podían comprar y que solo el tiempo podía corromper, como le había pasado a él. Muchas veces se debatió entre dejarlos libres o matarlos. Finalmente la muerte acortaría el trabajo del tiempo, pero se sentía indigno de apelar a eso por no ser capaz de equiparar al otro. Y mientras tanto seguía pensando en ello día y noche. Y sin hallar mejor forma de significarse, se apegaba a su codicia como un avaro a un costalado de plata. Aunque no la quisiera, ni ella a él, tenerla era mejor que dejarla, y esto le daba un margen aparente de ventaja. Así no le importara el amor de ella, ni siquiera la transacción con que la había conseguido. Solo quería ganar una apuesta de una sola vía que su oponente desconocía y en la que su único as era retenerla. Y con esa carta enfrentar al full house de su contrincante. Hasta que su amigo, el padre de Simona, lo llamó para contarle la charla que había tenido con su hija y prevenirlo de su decisión de abandonarlo. Apenas colgó, un manto negro se le instaló en el cerebro y no pudo pensar sino en destruir a su oponente. Llamó a sus hombres y les dio la orden, tanto tiempo dilatada, y que todos estaban esperando. Vayan y maten a ese hijueputa. Los hombres salieron y él se quedó pensando, que van y qué hijueputas, al final la casa gana, siempre la casa gana. Se te acabó el reinado, mariconcito bonito. Y encendió un cigarrillo que solo fumaba cuando las cosas le salían bien en los negocios. Se lo fumó despacio, contemplando abstraído cómo las volutas de humo se difuminaban en el espacio, sintiendo la calma del fullero cobarde que sabe que venció con trampa. Se golpeó las sienes con ambas manos como sacudiéndose los pensamientos increpantes que reverberaban en su cabeza y que le hablaban de flaqueza y paura. Se levantó y sirvió un guaro doble que se tomó de un tirón mientras decía en voz alta: «A la mierda esta maricada, lo que fue, la belleza mata». Encendió otro cigarro que fumó dando vueltas en su oficina hasta que sintió llegar el carro de sus mandaderos y salió a recibirlos. Lo que Simona vio al llegar fue la rendición de cuentas que le daban sus hombres y le afiló la sonrisa que ella no supo descifrar
hasta que después de su plática él hizo un gesto y 3 de los muchachos que habían salido hacía un momento entraron por ella para conducirla a una de sus fincas mientras él le repetía con ironía: no, mamita, lo que usted dice no es posible, y menos ahora que su noviecito se murió. Y volvió a poner la racia en su sonrisa, que ella entre gritos de dolor supo descifrar como la imagen del cinismo. Lo que ninguno de los dos supo nunca fue que a quien alcanzaron las balas mortales no fue a John Wilson, sino a su hermano menor, Giovanni, que ese día finalmente, y gracias al empuje de todos los sanos le hicimos, había aceptado salir con una compañera del colegio que botaba la baba por él. Hacia la casa de ella se dirigía ataviado con una chaqueta Epifanio que le había pedido prestado a su hermano mayor, cuando se encontró en la esquina contigua a su casa con el convoy asesino, que confundiéndolo disparó a la cabeza sin percatarse, por el afán con que el matador efectúa su actuar, cómo se apagaban sus ojos verdes como esmeraldas. Al velorio que realizaron en el coliseo del colegio, después de que todos sus compañeros convenciéramos al rector, solo asistió su madre. Su hermano, al deducir su culpabilidad cuando no encontró a su novia, fue obligado por su madre a abandonar el país. En la ceremonia le entregaron los grados póstumos del bachiller a Giovanni, ya que solo nos faltaba 1 mes y medio para salir de 11, mientras que su hermano, deshecho de dolor, se paró frente a la puerta de vidrio del aeropuerto y contempló cómo se había hecho feo de golpe. Esa muerte reconfirmó una vez más que la violencia es la negación absoluta de la belleza, y que la belleza en una sociedad tan fea es una maldición. Muy bien, así llegamos al final de este capítulo número 12, los monos. Gracias por escucharme, gracias por darle me gusta a este video y por compartirlo. Hasta pronto.